Bendito Padre Celestial, es con gozo y alegría que venimos en esta noche a presentarnos delante de usted para darle la honra, la alabanza, la gratitud, poderle alabar, Señor, reconociendo su justicia, sus méritos, Señor, su ofrecimiento de su sangre ante el trono del Padre. Señor mío, gracias por darnos la vida, proteger a nuestros hermanos, cuidarnos, sostenernos. Y gracias, Señor, porque cada día usted permite que podamos comunicarnos a través de estos medios con miles de personas deseosas y sedientas de escuchar la verdad. Gracias, Padre, por esas personas maravillosas que están buscando la verdad para obedecerla. Gracias porque muchos han salido de la corporación adventista, han salido de las iglesias caídas para abrazar este mensaje, Señor. Padre mío, en esta noche humildemente pedimos el perdón de nuestros pecados. Por favor, no tengas en cuenta nuestras debilidades. Solamente, Señor, mira a Jesús, su perfecta justicia, sus méritos, sus ruegos en nuestro favor. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a creer en esa justicia, aceptar el poder para obedecer, para apartarnos de todos nuestros pecados, ser vencedores, Señor. Gracias porque tu promesa es que no nos vas a dejar a mitad de camino, Señor. Tú has prometido terminar la obra que empezaste en nosotros y gloria a Dios porque así lo estás permitiendo. Bendice a nuestros hermanos fieles, a los leales, donde quiera que estén, Señor. Bendice a nuestros familiares que están delicados de salud, a nuestros amigos que escuchan también, ayúdalos. Y gracias porque hay personas que tú estás buscando y que has encontrado, que se suscriben a nuestro canal para darte honra y gloria a ti, Señor. A ellos bendícelos cada día, bendíceles sus trabajos, sus proyectos de vida personal, pero sobre todo, Señor, dirígelos a la verdad, convéncelos de la verdad y que ellos también puedan, como muchos lo hemos hecho, salir de Babilonia, salir de en medio de los incrédulos, de los impíos, salir y no tocar lo inmundo para poder, Señor, ocuparnos de la verdad, ocuparnos en el trabajo que tú nos has dado. En esta noche te pido una bendición para que el Espíritu Santo dirija este estudio, Señor, que va a ser en base a un escrito está, para que nos pueda alentar la fe de Esteban. Hemos de revisar, Señor, eh, la vida, la valentía, la entereza de un hombre que no titubeó, a pesar de ser un hombre sencillo, no titubeó, pudo alzar la voz y ante los eruditos denunciar su apostasía, su rebelión, su pecado, que hizo crujir los dientes de los más encumbrados, los hizo taparse los oídos para no reconocer sus pecados que estaban siendo denunciados por Esteban. Los hizo crujir los dientes, dar voces enfurecidas satánicas y apedrear, tomar piedras para apedrear a tu hijo, a tu siervo. Señor, gracias por la sangre de este mártir. Gracias porque esa sangre fue derramada y será testigo, Señor, como lo será la sangre de muchos mártires. Será testigo de la crueldad de los enemigos de la verdad. Será testigo, Señor, de los que alzan la voz para apedrear a los hijos de Dios. Te ruego que nos des valor y fortaleza en esta hora y que por favor nos bendigas y bendigas a nuestros amigos y hermanos fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, esta noche queremos, bueno, después de saludarles,
cariñosamente a todos nuestros hermanos y amigos que están pendientes del canal de YouTube del Remanente Historicista Mundial. Los saludamos en el nombre del Señor. Nos alegra muchísimo ver los nombres de ustedes suscritos en el canal de YouTube, ver a nuestros hermanos que también llegan pendientes a esta hora a recibir la palabra de Dios. Queremos alentarlos. Creemos que al estudiar este capítulo del libro de los Hechos de la Biblia, el capítulo 6 y 7, y al revisar el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, de este libro de los Hechos de los Apóstoles del Espíritu de Profecía, formaba parte, ¿no? El escrito, el contenido de este libro formaba parte del libro La Gran Controversia, cuando en su original contenía el libro El conflicto de los siglos, el deseo de todas las gentes, patriarcas y profetas, los hechos de de los apóstoles también. Vamos a revisar primeramente en la Biblia, hermanos. Queremos que nuestros hermanos, por favor, abran su Biblia. Abramos la Biblia para poder leer de allí, ¿sí? Para poder leer allí lo que está escrito para poder pasar luego a la lectura corta, ¿no? Es un capítulo muy corto del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Entonces, hermanos, permítanme, por favor, con los que están en la sala de Zoom, eh, poder quizás compartir un poquito la lectura. ¿Está bien? Abran su Biblia, hermanos, en el libro de los Hechos, en la Biblia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, ¿sí? En el capítulo 6 se narra en los días de Cristo, la iglesia cristiana que él había fundado comenzó a crecer en número, ¿sí? Y entonces ellos decidieron nombrar personas que ayuden a organizar, a servir, ¿cierto? Nombrar diáconos, diáconos. Dice el versículo 3 de Hechos capítulo 6. Tengan su Biblia abierta, hermanos, para que nos ayuden a leer. Bueno, hermano Jairo, tiene la Biblia a mano, por favor, lea los versículos 3 y 4 del libro de los Hechos, capítulo 6. Por favor, léalo. 6, 3 y 4. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Muy bien, hermano. Gracias. Bueno, la decisión de los apóstoles era de buscar entre los hermanos, ¿cierto? 7 hombres, varones que sean de buen testimonio, ¿cierto? Llenos del Espíritu Santo y hombres sabios, ¿sí? No hombres vanos, no hombres superficiales, no hombres cambiantes, no, firmes en la verdad, no hombres inmaduros, no hombres hipócritas, sino hombres firmes, de un carácter serio, decidido, ¿sí? Noble. Buscad 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que teman a Dios, y nosotros vamos a encargarle el trabajo de atender, de servir, mientras dice que nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermana Anita, está con nosotros, hermana Anita, buenas noches. Lea, por favor, el Hermano, versículo buenas noches. 5, el versículo 5, el 6 y el 7 de Hechos capítulo 6. De Hechos. Listo, hermano. Ya enseguida.
Hechos capítulo 6, los versículos 5, 6 y 7. Pero hermanito, regálame un segundito, por favor. 6, 5, 5, 6 y 7. 6 y 7. Ok. Dice la palabra del Señor, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy bien, Y hermana. estaban, Hasta ahí está bien. ahí, Está bien, muchas bueno, gracias. Entonces amén. el versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban. Esteban era un varón que cumplía las características que buscaban los apóstoles para que se ocupen en el servicio que le iban a delegar, el servicio del diaconado. Entonces dice que agradó la propuesta a toda la multitud de buscar 7 varones para que se ocupen en ese trabajo, ¿cierto? Y eligieron a Esteban. Allí en el versículo 5 se menciona a Esteban. ¿Y cómo lo describe? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y allí mencionan a los otros compañeros de él, ¿cierto? A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, eran los compañeros de Esteban, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron con estos hombres que la multitud eligió? Que eran hombres llenos de varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué hicieron con ellos? Versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Allí no dice que los ungieron, como hacen los corporativos y los católicos. ¿Sí? No, dice que los presentaron ante los apóstoles y orando les impusieron las manos para separarlos o apartarlos para el ministerio. ¿Sí? Bueno, y crecía la palabra del Señor, crecía, ¿no? El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Aún algunos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero sucede, hermanos, allí en adelante, que en el versículo 8 se narra lo siguiente. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Tenía ese don dado por Dios, el don de hacer prodigios y señales entre el pueblo, el don del Espíritu Santo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Bueno, cuando los enemigos de Esteban ven que a través de Esteban Dios está obrando con poder, y entonces, como dice el versículo 7, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y aún muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Pues obvio, otros se llenaron de celos, de envidia, de encono y fueron reunidos por Satanás para oponerse a Esteban y por lo tanto al Evangelio. Pero Esteban era lleno del Espíritu Santo. Esteban era un hombre sabio y disputaban, dice. Y bueno, entonces allí se unieron en ecumenismo, ¿quiénes? Los libertos, los de la sinagoga de los libertos, los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia,
¿Y qué hacían? Disputaban con Esteban, se confrontaban en la doctrina y peleaban y se oponían, disputaban. ¿Pero qué pasó? El versículo 10 es un versículo que nosotros debemos tener marcado. Tenemos que tenerlo allí, claro. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Por qué no podían resistirle? Porque Esteban era un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, ¿sí? Lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Esteban había recibido discernimiento de parte de Dios y el Espíritu Santo le mostraba con sabiduría lo que había de enseñar y enseñaba y nadie le podía contradecir en la doctrina a Esteban. Y claro, esto trajo la ira, los celos de muchos de al lado, de muchos envidiosos, atrajo la ira, los celos, la envidia. ¿Sí? Ellos eran eruditos, eran pastores, eran estudiados en universidades, en los mejores centros educativos. Tenían una gran trayectoria, hacían alarde de ser los grandes personajes. Y Esteban era un simple diácono, un hombre sencillo, pero lleno del Espíritu Santo. Cuando él comienza a predicar, el diablo se levanta y trae oposición y se levantan de muchas partes, de muchos lugares, enemigos, se levantan enemigos. Y aquí los menciona, ¿sí? De la sinagoga de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, y disputaban con Esteban. Pero como Esteban tenía una doctrina pura, una doctrina sana, como Esteban tenía un entendimiento del Espíritu Santo, pues no le podían resistir. Y no podían, dice el versículo 10, resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces tenían que buscar faltas en el carácter. Tenían que ocupar el lugar de Dios para juzgar el carácter de Esteban, porque en la doctrina no tenían nada que hacer ni que decir. Entonces, ¿qué dice? Versículo 11. Hermano Jairo, ¿está? Hermano Jairo. Bueno, si no está, si está mi hermano. Ok, siga por favor. Versículo 11. Entonces, Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. muy bien, hermano Jairo. Entonces, como no podían con la doctrina, ¿qué hicieron? Se fueron a las palabras que Esteban había pronunciado y dijeron, mire, es que usted habla blasfemias, usted habla palabras blasfemas. Se fueron a la elocuencia de Esteban y entonces sobornaron, obviamente sobornados estos testigos, dijeron que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios y obviamente pues eso despertó la ira, ¿cierto? Porque Moisés pues era el líder, el profeta, admirado, inclusive algunos, bueno, Dios tuvo que ocultar el sitio donde enterró a Esteban, a Moisés, para que no lo convirtieran en un ídolo. Soliviantaron, o sea, indujeron, quiere decir, versículo 12, indujeron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, noten, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Oh, estos ancianos envidiosos, celosos, ¿qué hacen? Inducen a la multitud y entre todos, dice, los ancianos, los escribas, se fueron contra Esteban, lo quitaron de donde estaba entre sus hermanos y lo trajeron a un concilio. ¿Y qué hicieron? Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Ya ahora metieron la ley. Bueno, estoy leyendo de Hechos capítulo 6, versículo 14. Entonces dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés.
Era el mismo estilo de falsos testigos que Anás y Caifás torcieron, compraron para acusar a Jesús, ¿verdad? Y dice que se fueron a las palabras de Esteban, a lo que Esteban hablaba, porque no podían contradecir la doctrina. Dice el versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bueno, el Espíritu Santo, Dios estaba con Esteban. A pesar de todo, ahí estaba Dios demostrando en Esteban que él estaba con él. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el hermano Carlos le pone al título del tema el primer mártir historicista? Pues porque Esteban era historicista y lo vamos a confirmar aquí. Esteban ahora va a hacer toda una reseña histórica para terminar acusando, bueno, denunciando la apostasía directa y amonestando a estos dirigentes, a esta multitud de varios lugares, y qué es lo que va a desencadenar la ira de esta gente. Entonces voy a leer rápido, ¿verdad? Voy a leer rápido por el tiempo. Dice, capítulo 7 de Hechos. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Le preguntó a Esteban. ¿Es verdad lo que tú has dicho? ¿Son verdad estas palabras que has dicho contra Moisés, contra la ley, contra el templo? Y él dijo, hermana Argenis, ¿su merced tiene la Biblia a mano? Sí, Seguro que sí, señor. ¿verdad? Seguro que sí, Señor. claro que sí. Entonces, qué dijo Esteban? Por favor, ayúdeme a leer unos buenos versículos, por lo menos hasta el 10, hermanita Argenis. Del 2 hasta el 10. ¿Qué fue lo que dijo Esteban? Del capítulo 6, 7. hermano Carlos. Del El, capítulo 7. El capítulo del 7. 2 al 6. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Siga, hermanita. Vino entonces. Y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela,
en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Muy bien, En hermano. aquel... Muchas gracias, hermanita Ángeles. Muy amable. Mire, hasta aquí Esteban ahora hace memoria, hace una reseña histórica. Se va a la historia, por eso es historicista, y narra la historia desde Abraham hasta aquí, donde va a nacer Moisés. Permítame leer. En aquel mismo tiempo, versículo 20 del capítulo 7, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Entonces, primero fue Abraham, luego Moisés, ¿cierto? Y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Va a contar ahora toda la historia de Moisés, cómo tuvo que huir a Egipto. Versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo, Señor, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Le dice Dios a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido. He descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Hermanos, aquí es donde nosotros en esta linda historia hacemos énfasis de que nosotros en algún momento dado ocupamos el lugar de Moisés. Y Dios está viendo, hermanos, la aflicción de nuestros hermanos, del pueblo de Dios que todavía está en Egipto, allá en la denominación adventista, en las otras denominaciones. Hay un pueblo que está esclavo en Egipto y Dios está viendo su aflicción. Dios está viendo cómo están siendo engañados, maltratados, cómo están siendo llevados al ecumenismo, a Roma, a adorar ídolos, cómo están siendo, hermanos, llevados al espiritismo, a la mundanalidad. Y en un momento dado el Señor a nosotros nos llama, como llamó a Moisés, y nos dice, ¿no? Como dice ahí el versículo 33, ¿sí? El 32, ¿sí? Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿sí? Quita el calzado de tus pies, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Si has de ocupar un lugar, si has de ocupar el lugar de libertador, de atalaya, de misionero fiel, debes quitar el calzado de tus pies y humillarte y postrarte y ser enseñado, desaprender todo eso que aprendiste en Egipto y estar dispuesto a servir, a ir a Egipto, a ayudar a sacar a mi pueblo de la esclavitud de Faraón. Bueno, entonces dice el versículo 34. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Bueno, somos enviados a Egipto, ¿verdad? A este Moisés va a seguir narrando ahora a Esteban la historia, por eso es historicista. Versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez?
A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Dios envía a Moisés, ¿cierto? Como gobernante y libertador, lo manda, de la mano del ángel. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Allí en el desierto estuvo entonces ahora Moisés otros 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Hermanos, Esteban conocía la historia. Les contó toda la historia de Abraham. Ahora les contó a los enemigos, a los que no le podían resistir, a los que se habían juntado en ecumenismo, les contó toda la historia de Abraham primero y luego de Moisés, ¿cierto? Ahora, para seguir un poquito adelante, dice el versículo 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, hablando del santuario terrenal, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. Ahora entra en la historia Josué, que fue el que reemplazó a Moisés, ¿sí? Después de que Moisés cumple la edad de 120 años, muere, ¿cierto? Y es reemplazado por Josué, ¿cierto? Hasta los días de David, menciona ahora sí a David. Fíjense cómo Esteban va mencionando la historia a Abraham, a Moisés, a Josué, a David. Este halló gracia delante de Dios, refiriéndose a David, dice el versículo 46. Y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. David quería construir el templo, pero Dios no se lo permitió, pero él hizo los planos y todo conforme a lo que Dios le mostró. Mas Salomón edificó casa. Entonces pasa ahora de Josué a David, de David a Salomón. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hasta el versículo 50, hermanos, hasta el versículo 50, hay toda una reseña histórica que hace Esteban, un hombre sabio, de buen testimonio, que se ocupaba de leer el Antiguo Testamento, se ocupaba de la oración, o se ocupaba el tiempo en algo útil, ¿cierto? En edificarse. Por eso el Señor le da mucha sabiduría. Y noten lo que dice el versículo 51. Después de narrarles toda la historia y demostrar que él sí era, además de lo que dice la Biblia, ¿cómo era? Varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Además de demostrar, porque por eso lo eligieron, ahora Esteban demuestra que él sí es historicista, porque él sí conoce la historia y sí va a la interpretación historicista, profética, ¿sí? Él mismo está dando testimonio que conoce la doctrina y que a él, como dice el versículo 10 de Hechos 6, nadie le podía resistir, ¿cierto? No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, porque él conocía, además de que tenía el Espíritu Santo, pues conocía la historia y daba fe de que era historicista. Daba fe, daba testimonio. Y entonces en sus discursos daba testimonio de que era un hombre de Dios. Pero ahora, en el versículo 50,
Después de demostrar que era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de fe, un hombre de buen testimonio, que era historicista, entonces ahora viene la amonestación. Y esto sí que va a traer problemas, hermanos. Por eso el título del tema se llama así, el primer mártir historicista. ¿Y por qué pongo ahí el primer mártir historicista? Porque después de Esteban, pues hubieron muchos mártires, muchos. Y vamos a ver muchos mártires ahora en el pequeño tiempo de angustia que se avecina, ¿cierto? Una vez salga el decreto dominical nacional y mundial, que los vamos a ver, hermanos, porque está escrito. ¿Cuál es la amonestación que Esteban hace a todos estos de diferentes lugares que se habían reunido, llenos de celos, de envidia y que disputaban con Esteban, pero que no le podían resistir por la sabiduría que él tenía del Espíritu Santo? Versículo 51. Duros de cerviz, les dice Esteban, incircuncisos de corazón y de oídos. Si alguien escuchara esto ahora, diría, es que nos está atacando, ¿cierto? Nos está juzgando, es agresivo, es tirano. Duros de cerviz, les dijo Esteban. Y estaba lleno del Espíritu Santo. Y era un hombre de buen testimonio. Era un hombre sabio. Y sin embargo, confrontó a los enemigos que se habían juntado en ecumenismo y los confrontó así directo y mirándole a los ojos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Tienen tapados los oídos para no oír y su mente está entenebrecida. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué será que Esteban les dijo, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo? ¿Qué es la obra o cuál es la obra que es el Espíritu Santo en la vida? Hermanos, rompamos un poquito el hielo aquí. ¿Por qué será que Esteban les dijo, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros? ¿Qué será resistir al Espíritu Santo? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Pues hermano Carlos, resistir la obra del Espíritu Santo dice que es convencernos de pecado, convencernos de juicio, de justicia, conducirnos a toda verdad. Mientras no se reconozca que somos pecadores y que necesitamos a Jesús, que es nuestra justicia, pues estamos resistiendo esa obra y no puede haber cambio ni transformación en ningún ser humano. Sí es, hermana Argenis. Hermanos, muchas gracias, hermanita. Resistir al Espíritu Santo es taparse los oídos para no escuchar la voz del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo les está gritando para convencerlos de pecado, para guiarlos al arrepentimiento. Entonces se tapan los oídos, son incircuncisos de corazón, de mente cerrada, oídos cerrados, resisten la voz del Espíritu Santo que los amonesta, que los quiere convencer de pecado, para guiarlos al arrepentimiento. Las personas que resisten al Espíritu Santo resisten a la voz, no quieren reconocer sus pecados, se tapan los oídos, no se convencen de pecado y entonces no se arrepienten de eso. Y como no se arrepienten, obviamente no van a confesar su pecado y menos se van a apartar. Grave peligro, resistir al Espíritu Santo. Y como vuestros padres, así también vosotros. Y les va a hacer una pregunta más directa. Les va a decir que son unos asesinos. Mire, dice, versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Así como vuestros padres son vosotros, les dijo. Así en el versículo 51. Como vuestros padres, así también vosotros. Y les pregunta, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores.
Qué terrible confrontación. Esteban está dando testimonio que todos los profetas, cuando son profetas de Dios, cuando son siervos de Dios, pues obviamente van a incurrir en una tragedia que se llama persecución por la causa de Dios. No hay un profeta que haya terminado siendo honrado como el gran profeta y adulado y quizás ennoblecido. No lo hay. La suerte de los profetas en Hebreos capítulo 11 se menciona, ¿verdad? Pero Esteban es directo y les dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y ahora les dice, y mataron vuestros padres, mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Lo mataron. Los mataron a los profetas que anunciaban la venida del Mesías. Los mataron. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Oh, allí Esteban les está diciendo, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Resistí siempre al Espíritu Santo. Asesinos. Ustedes mataron. Ustedes lo entregaron y lo mataron. Esto seguramente dijeron, ¿cómo es que nos vienes a tratar así, grosero, tirano? ¿Cómo es que te estás dirigiendo a nosotros de esta manera? ¿Y qué hicieron, hermanos? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, ustedes son los eruditos, les dijo Esteban. Yo soy un simple diácono. A mí me escogieron para servir a las mesas, pero ustedes que son los eruditos, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles, ustedes que no la guardaron la ley, no guardaron la palabra, no guardaron lo que está escrito en el Pentateuco, en los Salmos, ustedes, los eruditos. Y entonces, ¿qué hicieron? Oyendo estas cosas, ¿quiénes? Los que estaban allí, la multitud. ¿Quiénes estaban allí? Versículo 9 de Hechos 6. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Estaban de diferentes partes allí reunidos. Se levantaron y ¿qué dice? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Versículo 54. Crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y cuando Esteban dice eso, pues obviamente se agrandó la ira de estos hombres. Cuando Esteban da testimonio que está viendo la gloria de Dios y cuando dice que ve a Cristo allí como lo describe, a la diestra de Dios, a la diestra de Dios, versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Hermanos, habían crujido los dientes, habían tapado los oídos, crujieron los dientes y entonces ahora sí, se taparon los oídos y dieron gritos y fueron contra Esteban y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que luego llegó a ser el apóstol Pablo. Y Saulo consentía en su muerte, dice. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
murió. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo consentía en la muerte de Esteban, aprobaba, allí estaba, y era el autor intelectual. Por eso colocaron las ropas de Esteban a sus pies, porque a él era el autor intelectual. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, el día que mataron a Esteban. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Bueno, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Allí continúa la historia. Hermanos, qué mejor, ¿cierto? Qué mejor que quizás ir un ratito, quizás ir en el tiempo que nos queda, a espaciarnos un poquito, hermanos, en lo que es lo que está escrito aquí en Hechos de los Apóstoles, en el libro Hechos de los Apóstoles, para leer un poquito, hermanos, sobre esta historia, ¿cierto? Del primer mártir cristiano. Bueno, el primer mártir historicista. Le pusimos así porque acá dice, bueno, el primer mártir cristiano, ¿sí? Aquí es el capítulo 10 del libro de los Hechos. Bueno, yo no sé, mis hermanos, los que están en esta noche, yo veo a la hermana Adriana, la hermana Anita, la hermana Argenis, al hermano Denis, al hermano Jaime. Me van a ayudar a leer, son unas 2 páginas nada más, ¿cierto? Hermana Argenis, por favor, inicie. Esteban. Hermanitos, que me llamaron un momentico a la puerta. Bueno, Me tranquila. dediqué, pero ya Bueno. estoy con la Biblia en la mano. Bueno, estamos aquí, ¿no? En la pantalla, si tiene el libro directamente lo puede leer del libro, Hechos capítulo 10, el primer mártir cristiano. Bueno, Sí, vale. o si usted alcanza a mirar la pantalla, no sé si está en su PC. Sí, señor. Alcanzo donde dice destacado de los 7 diáconos. Exactamente. Esteban, el más destacado de los 7 diáconos. Siga, por favor. No me aparece el inicio del, dice, el más destacado de los 7 diáconos Siga. era varón de profunda y gran fe. Es que no aparece la otra palabra. Es raro, ¿cierto? No sé si Sí. es raro. Profunda piedad y gran fe. Aunque judío Gran de fe. nacimiento, Hablaba griego y estaba familiarizado, me imagino, con los usos y costumbres de los griegos, por lo que tuvo, no sé qué bueno, palabra, si no están las tranquila. palabras. Parece que hay algún problema de la señal. Bueno, voy a leer desde acá. Gracias, hermanita Argenis. Esteban, el más destacado de los 7 diáconos, era varón de profunda piedad y gran fe. Aunque judío de nacimiento, hablaba griego y estaba familiarizado con los usos y costumbres de los griegos, por lo que tuvo ocasión de predicar el evangelio en las sinagogas de los judíos griegos. Era muy activo en la causa de Cristo y proclamaba osadamente su fe. Entonces era muy activo y era pues un hombre, en el buen término, agresivo para predicar el evangelio, ¿verdad? Muy útil. Eruditos rabinos y doctores de la ley entablaron con él discusiones públicas. Hermanos, un simple diácono, pero consagrado y con el Espíritu Santo, se enfrentó a estos eruditos rabinos y doctores de la ley, con los que entablaron con él discusiones públicas, confiados en obtener fácil victoria. Oh, dijeron, este no ha sido pastor nunca, este no ha ido a los rabinos, este no ha sido enseñado de los maestros jesuitas, este nos lo vamos a comer vivo. Pero no sabían que el Espíritu Santo estaba dirigiendo a Esteban. Bueno, entonces dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. No solo hablaba con la virtud del Espíritu Santo, sino que era evidente que había estudiado las profecías y estaba versado en las cuestiones de la ley. Hermano mío, cualquier persona
que se consagre a Dios, que ore, que se consagre en tiempo, en fuerzas a Dios, llegará a ser, hermanos, más sabio que estos eruditos, mucho más sabio. ¿Sí? No le van a poder resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Bueno, y un hombre que estudiaba las profecías, versado en todas las cuestiones de la ley, hábilmente defendía las verdades porque se abogaba. Y venció por completo a sus adversarios, hermanos. Qué bueno, ¿cierto? Esteban dice, los venció cuando se confrontaba con ellos en la cuestión doctrinal, los vencía. ¿Te gustaría ser como Esteban, hermano? A mí me gustaría ser como Esteban en este aspecto. Le pido a Dios cada día que me dé sabiduría, solo sabiduría, que no me dé riquezas, no sea que me olvide de él, ni tampoco que me dé pobreza, como dice el apóstol Pablo, que me dé lo necesario, pero que me dé sabiduría, ante todo sabiduría. Entonces dice, en él se cumplió la promesa, poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. En Lucas 21, 14 y 15 está. Hermano Jairo, ¿usted alcanza a mirar bien? ¿Está bien su pantalla para poder leer? Sí, hermano, vamos en donde Aquí, al ver los sacerdotes, al ver los sacerdotes y magistrados el poder que acompañaba a la predicación de Esteban, le cobraron acerbo odio y en vez de rendirse a las pruebas que presentaba, resolvieron acallar su voz, matándolo. gracias hermano, gracias. Mire, estos eruditos, estos sacerdotes y magistrados, al ver el poder que acompañaba la predicación de Esteban, se llenaron de odio, de envidia, de celos. ¿Y qué hicieron? En lugar de rendirse a las pruebas que presentaba Esteban, aquí están las pruebas, les dijo Esteban. Les habló y les demostró. Pero en lugar de rendirse a las pruebas que presentaba, resolvieron acallar su voz matándolo. Sí, hermano Jairo, en varias ocasiones, En varias ocasiones sobornaron a las autoridades romanas para que pasasen por altos sin comentario casos, sin comentario casos en que los judíos habían hecho justicia por sus propias manos, juzgando, condenando y ejecutando presos de acuerdo con su costumbre nacional. Los enemigos de Esteban no dudaron de que también en este caso podrían seguir esta conducta sin peligro para sí mismos. Decidieron correr el riesgo, así que echaron mano de Esteban y lo llevaron ante el consejo del Sanedrín para juzgarlo. muy bien, hermano Jairo, muchas gracias. Bueno, ese era el espíritu de estos dirigentes, ¿no es cierto? Llamaron a eruditos judíos de los países comarcanos para que refutasen los argumentos del preso. Bueno, aquí hicieron, a ver, vengan todos, a ver, los vamos a reunir y vamos a hacer que refuten los argumentos de Esteban. Saulo de Tarso estaba presente y tomó muy activa parte contra Esteban, aportando todo el peso de su elocuencia y la lógica de los rabinos a fin de convencer a las gentes de que Esteban predicaba falsas, perniciosas doctrinas. Pero Saulo encontró en Esteban un varón que comprendía plenamente los designios de Dios en la difusión del Evangelio por las demás naciones. Se chasqueó Saulo. En vista de que no podían rebatir la clara y serena sabiduría de Esteban, los sacerdotes y magistrados resolvieron hacer con él un escarmiento. Lo van a escarnecer. De modo que, a la par de satisfacer su odio vengativo, impidiesen por el miedo que otros aceptaran sus creencias. Sobornaron a unos cuantos testigos para que levantaran el falso testimonio que le habían oído blasfemar contra el templo y la ley. Los testigos declararon, le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés.
Mientras Esteban se hallaba frente a frente con sus jueces para responder a la acusación de blasfemia, hermanos, brillaba sobre su semblante un santo fulgor de luz, y todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Muchos de los que contemplaron esa luz temblaron y encubrieron su rostro, pero la obstinada incredulidad y los prejuicios de los magistrados no vacilaron. Cuando interrogaron a Esteban respecto de si eran ciertas las acusaciones formuladas contra él, defendiéndose con clara y penetrante voz que resonó en toda la sala del concilio, con palabras que cautivaron al auditorio, procedió a repasar la historia del pueblo escogido de Dios. Repasar la historia, demostrando completo conocimiento de la dispensación judaica y de su interpretación espiritual, ya manifestada por Cristo. Repitió las palabras de Moisés referentes al Mesías. Profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos. Como yo a él oiréis. Evidenció su lealtad para con Dios y la fe judaica, aunque demostrando que la ley en que confiaban los judíos para su salvación no había podido salvar a Israel de la idolatría. Relacionó a Jesucristo con toda la historia del pueblo judío. Refirióse a la educación del templo, a la edificación del templo por Salomón y a las palabras de Salomón e Isaías cuando dijeron: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Al llegar Esteban a este punto, se produjo un tumulto entre los oyentes. Cuando relacionó a Cristo con las profecías y habló de aquel modo del templo, el sacerdote rasgó sus vestiduras. Otra vez el sacerdote rasgando sus vestiduras, fingiéndose horrorizado. Esto fue para Esteban un indicio de que su voz iba pronto a ser acallada para siempre. Claro, Esteban conocía la historia de Jesús, cuando Caifás se rasgó las vestiduras, y eso era la prueba para ser condenado a muerte. Vio la resistencia que encontraba en sus palabras y comprendió que estaba dando su postrer testimonio. Son mis últimas palabras, dijo Esteban. Aunque no había llegado más que a la mitad de su discurso, lo terminó abruptamente. Él iba a estar cuando miró esta situación, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, y terminó su discurso abruptamente. De pronto, interrumpiendo el relato histórico que proseguía y volviéndose hacia sus enfurecidos jueces, exclamó: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Al oír esto, la ira puso fuera de sí a los sacerdotes y magistrados. Los sacó de casillas. Cuando se vieron confrontados, los sacó de casillas. Ellos no pensaban que este humilde servidor de mesas, este humilde diácono, los iba a poder confrontar a ellos, que eran los grandes eruditos. Ellos no pensaron nunca eso. No pensaron que iba a haber un valiente, que iba a desenmascarar el carácter satánico de estos hombres. No pensaron. Entonces, ¿qué hicieron? Sí, se puso fuera de sí a los sacerdotes y magistrados. La ira los puso fuera de sí, obrando más bien como fieras que como seres humanos. Se abalanzaron contra Esteban crujiendo los dientes. El preso leyó su destino en los crueles rostros que le cercaban, pero no se inmutó. No temía la muerte ni le aterrorizaban los furiosos sacerdotes ni las excitadas turbas. Perdió de vista el espectáculo que se ofrecía a sus ojos. Se le entreabrieron las puertas del cielo y vio la gloria de los atrios de Dios y a Cristo, que se levantaba de su trono como para sostener a su siervo. Gloria a Dios por este momento, ¿verdad? Con voz de triunfo exclamó Esteban: he aquí
Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lo vio, pero también lo vio levantarse. A Cristo que se levantaba de su trono como para sostener a su siervo. Y eso le dio valor y fortaleza. Al describir Esteban la gloriosa escena que sus ojos contemplaban, ya no pudieron aguantar más sus perseguidores. Se taparon los oídos para no oírlo y dando grandes voces arremetieron unánimes contra él. Lo echaron fuera de la ciudad, lo sacaron fuera de la ciudad y apedrearon a Esteban invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. No se había sentenciado legalmente a Esteban. No se había sentenciado legalmente a Esteban. Pero las autoridades romanas fueron sobornadas con gruesas sumas de dinero para que no investigasen el caso. El martirio de Esteban impresionó profundamente a cuantos lo presenciaron. El recuerdo de la señal de Dios en su rostro, sus palabras, que conmovieron hasta el alma a cuantos las escucharon, quedaron en las mentes de los circunstantes y atestiguaron la verdad de lo que él había proclamado. Su muerte fue una dura prueba para la iglesia, pero en cambio produjo convicción en Saulo, quien no podía borrar de su memoria la fe y la constancia del mártir y el resplandor que había iluminado su semblante. Bueno, hermanos, esa sangre de Esteban, pues no fue en vano, ¿verdad? Porque por lo menos en ese momento Saulo pudo ser impresionado por la fidelidad, la lealtad y la valentía de Esteban. En el proceso y muerte de Esteban, denotó Saulo estar imbuido de un celo frenético. Después se irritó por su secreto convencimiento de que Esteban había sido honrado por Dios en el mismo momento en que los hombres le infamaban. Eso es verdad, hermanos. En el mismo momento en que los hombres infaman a los siervos de Dios, Dios, hermanos, honra a estos hombres en el mismo momento que son infamados. Saulo continuó persiguiendo a la iglesia de Dios, acosando a los cristianos, prendiéndolos en sus casas y entregándolos a los sacerdotes y magistrados para encarcelarlos y matarlos. Su celo en llevar a cabo esta persecución llenó de terror a los cristianos de Jerusalén. Claro, hermanos, el autor intelectual de la muerte de Esteban, ahora convertido, pues nadie le creía, ¿verdad? Pero esto llenó de terror a los cristianos de Jerusalén. Las autoridades romanas no hicieron mayor esfuerzo para detener esta cruel obra, sino que ayudaban secretamente a los judíos con el objeto de reconciliarse con ellos y asegurarse sus simpatías. Después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín en premio a la parte que había tomado en aquella ocasión. ¿Cómo fue que premiaron a Saulo, hermanos? ¿Cómo fue que premiaron al autor intelectual de la muerte de Saulo? ¿Sí? Fue elegido miembro del Sanedrín, Saulo, en premio a la parte que había tomado en aquella ocasión. Lo condecoraron, lo elevaron de cargo, en premio a la parte que había tomado en aquella ocasión. Durante algún tiempo fue un poderoso instrumento en manos de Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios. Instrumento de Satanás, Saulo, hermanos. Pero pronto este implacable perseguidor iba a ser empleado para edificar la iglesia que estaba a la sazón demoliendo. La misma iglesia que estaba persiguiendo a Saulo, ahora iba a ser fortalecida y edificada, porque ahora Saulo iba a pasar de perseguidor a discípulo. ¿Sí? Alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban, para predicar y sufrir por el nombre y difundir extensamente las nuevas de salvación por medio de su sangre. Hermanos, aquí hay una historia muy bonita, ¿cierto?
Yo no sé, hermanos, yo no sé si quizás podamos decir, hermanos, el capítulo siguiente se llama así, ¿no? El Evangelio en Samaria. Pero qué interesante, hermanos, decir esta noche que eh, la historia, hermanos, nos da a nosotros evidencia, hermanos. Aquí en la palabra de Dios, la historia nos da evidencia, hermanos, de que para la honra y gloria de Dios hay esta parte, ¿no es cierto? Esta parte que estudiar, hay esta parte que leer de este primer mártir historicista, ¿sí? De la iglesia, hermanos, de la iglesia cristiana. Yo no sé si mis hermanos tengan quizás esta noche mm, algún comentario, alguna pregunta al respecto, hermanos, de este tema tan bonito que acabamos de presentar. ¿Qué dicen mis hermanos? Bueno, hermano Carlos, Podemos aprender, ¿cierto? Podemos aprender de esta historia del primer mártir historicista. La quisimos traer porque, hermanos, a nosotros nos deja una clara enseñanza. Cada vez que se levante alguien para amonestar a los grandes, a los eruditos, cada vez que se levante un siervo de Dios, por humilde que sea, hermanos, eso le va a acarrear persecución, le va a acarrear oprobio. Pero, hermanos, en esos momentos es que nosotros necesitamos alzar los ojos al cielo, consagrarnos al Señor más todavía, ¿cierto? Nos falta muchísimo por aprender de Esteban, ¿sí? Nos falta mucho por aprender. Con la ayuda de Dios, esperamos un día poder decir, ahora hay Esteban, hay hombres que como Esteban en este tiempo están ocupando el lugar de Esteban, de Juan el Bautista, de Elías, ¿sí? Nos falta muchísimo para ocupar el lugar de Esteban, pero esta historia, hermanos, relatada en la Biblia y en el espíritu de profecía, nos debe ayudar a saber que las personas, por sencillas que sean o que seamos, por humildes que seamos, a pesar de que no hemos pasado por los grandes centros educativos con la sabiduría del cielo, podemos llegar, hermanos, a tener conocimiento de la profecía, conocimiento de la doctrina, de tal manera, hermanos, que así se junten los demonios de todas partes del mundo, no puedan resistir la doctrina, no puedan resistir a la sabiduría del Espíritu Santo con que somos bautizados, ¿cierto? Y que nosotros podamos dar fe y dar testimonio, hermanos. Quizás nos tengamos que enfrentar para contender con los eruditos. Quizás puedan ellos conglomerarse de todas partes del mundo para, para buscar ocasión de apedrearnos. Pero con la ayuda de Dios, hermanos, nosotros hemos de seguir adelante. Tenemos que alzar los ojos y ver a Jesús, que Él se levanta para fortalecernos, que Él se levanta para sostenernos. Y, hermanos, tenemos que pedirle a Dios. En esto tenemos que pedirle a Dios. Quizás repetir las palabras de Esteban, imitar su ejemplo en todo, no solamente en alzar la voz y denunciar la apostasía y confrontar, también pedirle a Dios que nos ayude a imitar a Esteban cuando él dijo, no les tomes en cuenta su pecado, no les tomes en cuenta su pecado, Señor. Sí, estuvo dispuesto aún, como el Señor Jesucristo, a orar por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban, en cierto sentido, estuvo representando también la figura de Cristo allí. Cuando cayó
y pudo alzar sus ojos al cielo y mirar a Jesús, ¿sí? Y pudo saber que Jesús lo estaba fortaleciendo. Y en el amor que les tenía, pudo decir, Padre, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. En ese aspecto igual, hemos de aprender también de Esteban. Por un lado, alzar la voz, confrontar, pero también por otro lado, orar por nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, orar por los que nos maldicen, por los que nos ultrajan, orar y pedirle que Dios tenga misericordia, que no les tome en cuenta sus pecados. Hermanos, para la gloria de Dios, quizás entre muchos, quizás si hubiéramos muchos Esteban en este tiempo, que siguiéramos el ejemplo de Esteban, aún en las palabras de decir, Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. Quizás el Señor también pueda levantar a Saulos modernos, que una vez viendo la sabiduría, el testimonio y la actitud de los Esteban modernos, ellos también puedan un día ser impresionados por el Espíritu Santo y convertirse a la verdad, arrepentirse, dejar que el Espíritu Santo los convenza y pasar de perseguidores, ¿sí?, a discípulos y llegar a fortalecer el ministerio historicista genuino, llegar a fortalecer nuestros ministerios, llegar a ponerse de parte de la verdad. ¿Por qué no? Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué nos queda, hermanos? Nos queda seguir el ejemplo de Esteban, aún en este caso, orar por nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen. El Señor puede levantar Esteban modernos y Saulos modernos, que quizás, hermanos, puedan abrazar la fe genuina, abrazar la verdadera doctrina. Y si antes eran nuestros perseguidores, si antes eran nuestros detractores, por la gloria de Dios y el poder de Dios, quizás un día el Señor los convierta a la verdad. Y aunque nosotros al principio no les creamos y nos llenemos de temor y pensemos que quizás ellos eran nuestros perseguidores y qué hacen ahora entre nosotros, el Señor quizás los pueda traer con su poder y puedan llegar a ser como Saulo ya convertido en el apóstol Pablo, puedan ser una honra y un apoyo grande para la iglesia cristiana del remanente historicista mundial. Hermanos, que Dios nos bendiga. ¿Qué nos queda? Solamente nos queda agradecerle a Dios porque esta historia ha sido escrita para nuestra bendición. Y nos queda orar por aquellos que están ocupando el lugar de los de Asia, de los de Cirene, de los de Alejandría, que se han convocado de todas partes del mundo para apedrear a los siervos de Dios. Hermana Argenis, le voy a pedir el favor a usted y al hermano Jairo, que es nuestro anciano, el único anciano en Colombia, del historicismo es el hermano Jairo Vázquez de Ibagué, para la gloria de Dios. Hermano Jairo y hermana Argenis, tengan la amabilidad, por favor, de hacer ustedes cada uno la oración para finalizar. Vamos de rodillas, hermanos. Padre eterno, Padre de la gloria, gracias porque todos los días, Señor, tenemos infinitas gratitudes que expresar al Dios del universo por su cuidado, su amorosa y divina protección a nosotros, a nuestros seres queridos y a nuestros hermanos y sus familias. Gracias, Señor, porque ha transcurrido esta semana, va transcurriendo esta semana con preocupaciones, con dificultades, Señor, pero gracias porque en todo momento está con cada uno de nosotros, ha estado con cada uno de nuestros hermanos, con los seres queridos de nuestros hermanos que
han pasado por preocupaciones, por diversos problemas de salud. Gracias, Señor, por guardarlos y protegerlos y por darnos la fe, el gozo y la esperanza de que hay un Dios en los cielos al control de nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser tan grande y maravilloso con cada uno de nosotros, por esa misericordia que nos extiende cada día, por extendernos el tiempo de gracia, Señor, por permitirnos conocer estas verdades y cada día ahondar en ellas, Señor. Gracias por la labor de nuestro hermano Carlos, gracias por su familia. Y gracias, bondadoso Padre, porque al leer su santísima palabra, al leer el Espíritu de profecía, nos está recordando, Señor, lo que en el pasado sucedió a nuestros padres, como lo llama la Santa Palabra, los profetas. Gracias porque también tenemos, Señor, registrado la historia de nuestros pioneros. Gracias por conocer todo lo que ha venido sucediendo y que si nosotros olvidamos lo que está escrito en la historia, dice el Señor que estamos en peligro de repetir los mismos errores, las mismas equivocaciones, las mismas malas decisiones que en el pasado hicieron algunos de los que pertenecían al pueblo del Señor. Gracias, bondadoso Padre, por la historia que leímos en esta noche. Y gracias, eterno Señor, porque nos ha permitido en todo este tiempo que hemos estado en este grupo de estudio, de oración, conocer, Señor, toda esta triste historia que se ha venido registrando de este pueblo que nació proféticamente con una misión muy especial, pero que ha olvidado sus raíces, ha olvidado lo que el Señor dijo que era su misión. Gracias, Señor, porque por su divina misericordia estamos, Señor, en un grupo, en un movimiento, aunque para unos no es, pero para nosotros es una iglesia. Es el grupo de fieles que quiere servirle y que quiere cumplir con esa misión de pregonar el mensaje de los tres ángeles y de levantar la voz cuando hay que levantarla para señalar los pecados y señalar los grandes errores, para señalar cómo se ha contaminado la doctrina pura y fiel que dejó el Señor. Gracias, bondadoso Padre, porque al leer la historia y recordar la historia de este mártir historicista, Esteban, esto nos llena de valor, nos llena de fe y de esperanza, Señor. Muchas gracias, bondadoso Padre, por regalarnos estos medios que nos permiten, a pesar de las distancias, estar cerca unos de otros, apoyarnos y sobre todo, Señor, permitirnos los recursos para que esto sea una realidad, que muchas personas están escuchando, están conociendo estas grandes verdades. Amén. Gracias, bondadoso Padre, por la literatura que se ha venido repartiendo, la que ha quedado en muchas manos, Señor. Imploramos que la obra del Espíritu Santo sean esas personas, que al leer estos mensajes, el Espíritu Santo produzca en ellos inquietud y grande preocupación. Señor, nos disponemos en esta noche al descanso, a reposar de nuestros trabajos.
Concédenos, Señor, siempre la dulce presencia y la divina protección de sus santos ángeles. Y si es su santísima voluntad regalarnos las fuerzas, las energías, un nuevo día de vida para levantarnos, a hacer nuestras labores, a cumplir con nuestras obligaciones. Pero, Señor, el mayor y más grande anhelo que tenemos es de ser sus hijos fieles, de no callar y de estar, Señor, comunicando estas verdades. Un deseo de que todo el que está alrededor nuestro quiera escucharnos, Señor. Gracias, bondadoso Padre, por mirarnos siempre con sus divinos ojos de piedad y misericordia. Amén. Todo esto, Señor, lo agradecemos, lo suplicamos en los méritos sagrados de nuestro Señor Jesucristo, no sin Amén. antes reconocer que necesitamos siempre su divino perdón, su santo poder que nos lleve a un genuino arrepentimiento y a un gran deseo de ser parte de ese pueblo que llenará el mundo con ese gran mensaje de salvación y de amor que el Señor ha dejado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Glorificado sea su santo nombre, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, le damos muchas gracias por que nos has permitido una vez más reunirnos a la distancia, Señor, que a través de estos medios poder estar escuchándonos unos con otros como si estuviéramos en un solo lugar. Gracias, Señor, por estas bendiciones que nos das, por poder hacer parte, Señor, de este pueblo que se prepara para su segunda venida y para que, Señor, cuando termine este tiempo de gracia, podamos haber pasado, si es su santa y llena voluntad, como triunfadores, Señor, siguiendo las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Guíanos con su Santo Espíritu, Señor, cada momento, para que nos libre de las tentaciones, Señor, ya que en todo momento encontramos tentaciones a diestra y siniestra, Señor. Pero pedimos cada día que mi Señor Espíritu Santo es el que nos ayude para poder apartarnos del pecado y poder, Señor, seguir al Cordero en estos últimos tiempos, Señor, que nos ha tocado. Y así poder llegar, Señor, a la patria celestial, si eso es ante de voluntad. Gracias por este tema, Señor. Ayúdanos para que a través de estos mártires, como lo fue Esteban, Señor, poder también, Señor, tenerlo por ejemplo. Y así como hicieron este juicio falso contra Esteban, así mismo hicieron con el Señor Jesucristo. Y algún día pronto podemos ser nosotros también que nos hagan juicios falsos, como en estos días que el hermano Carlos lo enjuiciaron también con falsedades, sin tener en cuenta los pasos que hay que seguir para enjuiciar a una persona, y se tomaron la atribución que no les pertenece, transgrediendo todas las leyes y las formas de había que hacer para poder tener en cuenta estos juicios, Señor. Así pueden hacer con nosotros también, pero porque al hacer parte con el hermano Carlos, hicieron parte de nosotros también con él, que también pertenecemos al mismo remanente. Y muchos de los que considerábamos nuestros compañeros se hicieron
nos traicionaron prácticamente porque resultaron metidos en otros grupos que no. En este otro grupo que ha resultado, según ellos, los pioneros del historicismo en Colombia. Pero señoras, no ayudan a no estar teniendo en cuenta las cosas que los hombres hagan, lo que el enemigo Amén. nos puede hacer, sino poniendo la mira siempre como la puso Esteban en el cielo, viendo a nuestro Señor Jesucristo, lo vio sentado a la diestra del Padre, y así también nosotros podamos poner la mira en el cielo, no en las cosas terrenales, Señor. Eso no nos debe distraer. Acompáñanos, ayúdanos a tener un tranquilo descanso, Señor, y un nuevo amanecer, su santa y voluntad. Oramos por aquellas personas que se han apartado de nuestro grupo, Señor, pero quizá algún día ellos, el Espíritu Santo los pueda redarguir de pecado y algunos de ellos puedan regresar, Señor, antes que sea demasiado tarde. Danos una noche de descanso tranquilo, un nuevo amanecer. Perdónanos todo pecado, toda iniquidad que a nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le agradecemos todo. Amén. 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 En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, halla en las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro bien.